buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Libre Expresión. Estamos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario, a partir del mediodía y hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Bien, el presidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones, se encuentra en el sur. Y la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, ha participado en una ceremonia en el distrito de Miraflores. Vamos a ir desagregando y conociendo un poquito en detalle lo que ha sucedido esta mañana. Pero empezaremos comentando cómo terminó ayer la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maray. Él trató de defenderse ante el Congreso de la República, respondió el pliego interpelatorio de 7 preguntas, y decimos intentó defenderse porque los argumentos con los que intentó hacerlo no convencieron, por lo menos, a los grupos de oposición. Al término del proceso de interpelación, que contempló un debate bastante intenso por momentos entre los congresistas, ya al final de la noche, los partidos de oposición representados en el Congreso de la República, especialmente Renovación Popular, han apurado una moción de censura al señor Maray. Han reunido más del mínimo de firmas que se necesitan para presentar la moción de censura ante el Congreso de la República. Y este trámite, en resumen, va así. Presentan la moción de censura, el Congreso va a tener que agendar para discutir la moción y si alcanzan las firmas, que son las que se necesitan según el artículo 86 del reglamento del Congreso, esta moción necesita, para que se apruebe, como la mitad más 1 del número legal de congresistas. Si la mitad más 1 del número legal de congresistas respalda la moción, aprueba la moción de censura, el señor tendrá que irse a su casa, obligado por las circunstancias. Pero él ayer no logró desvincularse de estas denuncias que lo señalan, que lo ubican muy cerca de grupos de fachada de Sendero Luminoso. Y lo hemos dicho en nuestro programa, es una política de ficción. Nos cuesta entender cómo el Perú se ha colocado en una posición tan grave y tan difícil. Fíjense ustedes, estamos teniendo un gobierno que tiene vínculos con grupos, digamos, de fachada, de Grupo Sendero Luminoso, autoproclamado Partido Comunista del Perú, ¿no? Ellos impulsan lo que llaman el maoísmo, leninismo, marxismo, pensamiento Gonzalo. Y así se están movilizando por todo el país, están recolectando firmas para apurar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. El presidente de la República, ya lo dijimos, estuvo en Moquegua participando en un evento de alcaldes, segundo Congreso Macrorregional de Alcaldes del Bicentenario. Así se llama este evento. Y vamos a escuchar un poquito de lo que dijo. Para que el día domingo, 3 de octubre, nos acompañen al Cusco para hacer el lanzamiento oficial de la segunda reforma agraria, que tenemos que asumirla, porque es estar del lado del campesino, del lado del obrero, del lado del hombre de la chacra, esa persona que garantiza nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, la alimentación de los niños, de los comedores populares, tiene que tener el respaldo objetivo, claro, preciso e inmediato del gobierno, de los alcaldes también y de los gobernadores regionales. En ese marco, señores alcaldes, tienen todo nuestro respaldo, pero priorizando lo más emergente, la salud de nuestra población. Estamos preocupados porque nos falta hacer muchísimo por la infraestructura, por la conectividad, por estos proyectos de desarrollo, por las grandes inversiones. Vamos a destrabar no solamente los proyectos, sino también a través de ustedes, impulsar para que también, de una vez por todas, se revise aquellos contratos que tiene el Estado para que estas empresas, que hoy lo vemos, que sí se puede conversar con ellos, que sí se puede estar del lado del pueblo, la entidad privada y el gobierno. Agotaremos todo el esfuerzo, agotaremos el máximo del diálogo para que estas empresas
que han sostenido convenios con el Estado, en conjunto hablemos un solo lenguaje, priorizando las grandes necesidades del país. En ese marco hay que articular estos ejes que nos lleven al desarrollo comercial entre el Perú y la hermana República de Bolivia. Un abrazo enorme a los hermanos bolivianos que se encuentran el día de hoy, preocupados también por el desarrollo bilateral. Vamos a llevar a cabo con ustedes y con el gobierno de Bolivia prontamente un gabinete binacional. Bien, ya escuchamos, presidente de la República, Pedro Castillo, ya estamos notificados y hemos sido anunciados. El domingo 3 de octubre el gobierno va a lanzar la segunda reforma agraria. 3 de octubre, es una fecha que no podemos olvidar. Se van a cumplir ese día domingo 43 años del golpe militar, del golpe de Estado que lideró el entonces general del ejército Juan Velasco Alvarado. Y esa fecha ha sido elegida para lanzar la segunda reforma agraria. Veremos las noticias entonces que vamos a tener el domingo con este lanzamiento de la segunda reforma agraria. Ya mencionamos, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, estuvo en Miraflores participando en una ceremonia organizada por el alcalde de Miraflores para conmemorar el Día del Periodista. Hoy estamos de aniversario, estamos recordando el Día del Periodista, pero queremos que nuestro programa en Libre Expresión sea un homenaje a los hombres y mujeres caídos durante la pandemia. 150 periodistas peruanos murieron durante la pandemia. Y también un homenaje a los grandes periodistas que hemos tenido en el Perú, que han luchado muchísimo y que han luchado también cuando se recortaron las libertades, porque fue precisamente el gobierno militar de Velasco Alvarado el que conculcó las libertades informativas. Tomó por asalto en 1974 los medios de comunicación. Así que desde aquí nuestro homenaje a los periodistas que supieron siempre luchar por las libertades en el país, porque esa es una de nuestras labores, no solo buscar la información, dar la información a nuestros televidentes, a nuestros lectores, a quienes nos escuchan en las radioemisoras, dándoles la información con veracidad, con transparencia, con independencia, sino también ponernos al lado de la democracia, buscando que siempre se respeten las libertades. Así que vamos a poner un punto final, pero antes quiero comentarles también, no quiero dejar pasar este mensaje que ha escrito esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Ya nos tiene acostumbrados a sus mensajes. A ver, vamos primero a ponerlo y después lo comentamos. Guido Bellido Ugarte, a través de la red social Twitter, escribió esta mañana a las 8:30, evidente persecución político-judicial a Vladimir Cerrón, intento de vetar a Perú Libre y encarcelar a sus líderes, delitos, renegociar gas, recuperar petróleo, revisar contratos ley, asamblea constituyente y nueva constitución. Estamos dispuestos a enfrentarlos junto al pueblo. Lo que está haciendo el señor Bellido es violentar la relación que debe haber entre el gobierno y el Ministerio Público, la Fiscalía, que es un órgano autónomo. El señor Bellido no puede ejercer de esta forma violenta una presión a la Fiscalía. Él no puede sacar la cara por quien es su líder, está clarísimo. Él responde a su líder, y su líder es Vladimir Cerrón, el secretario general del Partido Perú Libre, condenado por corrupción y recientemente señalado como cabecilla de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que ha estado funcionando al interior de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de la región de Junín. A esa persona, el señor Bellido, que es presidente del Consejo de Ministros, está defendiendo. Y también está realizando una injerencia política sobre el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, que es la Fiscalía, no depende del gobierno.
es un organismo independiente, autónomo. Tiene que perseguir el delito y perseguir justamente a los ciudadanos, investigarlos judicialmente para ponerlos frente a la justicia, que rindan cuentas ante la justicia. Lo que está haciendo el señor Bellido, por lo menos, es incorrecto. Por lo menos es incorrecto. Y nos tiene acostumbrados a este tipo de amenazas, de acciones que no están enmarcadas en la Constitución. No son funciones del presidente del Consejo de Ministros escribir o hacer lo que él pretende hacer, que es una injerencia política sobre la fiscalía. Ojalá, ojalá que la fiscal de la Nación, la señora, la doctora Zoraida Ábalos, tenga una posición clarísima, abierta de condena frente a esto que ha escrito el señor Bellido. Bien, lo dejamos ahí para pasar al bloque de entrevistas. Ya lo dijimos, es el Día del Periodista. Y es un día también para fortalecer el espíritu, ¿no? De los periodistas, de las periodistas también, de aquellos que hemos optado por esta profesión, que a veces no es reconocida socialmente, se nos critica muchísimo, pero ya va a estar en cada quien hacer el trabajo con responsabilidad. En realidad, durante muchísimos años, los periodistas hemos tenido que enfrentar el abuso del poder. Yo recuerdo, por ejemplo, la época del fujimorismo, donde muchos periodistas, yo trabajaba también en esa época para la prensa extranjera, pero también sufrimos el acoso y la presión. Y muchos periodistas de medios locales lo vivieron en carne propia. Pero también los medios de comunicación, algunos medios de comunicación en aquel entonces, a través de los dueños, de las empresas que operaban esos medios de comunicación, se alinearon con el poder político, con el gobierno de Fujimori y recibieron millonarios sobornos, ¿no? Millonarios sobornos. Ojalá que hayamos aprendido de esa situación, de eso que no puede volver a pasar. Bien, siendo las 12:14, vamos a darle la bienvenida a un comunicador, a un colega, a un amigo muy, muy preciado, reconocido en el medio, en el gremio, es consultor, ha trabajado dirigiendo oficinas de prensa en los 3 poderes del Estado, ha trabajado en empresas privadas, es catedrático, ha dado charlas a jóvenes periodistas, a periodistas en formación. Le vamos a dar la bienvenida al colega Javier Monroy Cervantes. Javier, bienvenido. A ver, vamos a tener aquí a Javier. Javier, bienvenido. Has tenido, entiendo, un tema con la cámara, ¿no? Sí. No se ha podido superar, pero ya estás con ver, nosotros. Javier. Vamos a ver si es que se puede. Ahí estamos. A ver, así es. ¿Hay un Gloria, tema ¿qué de tal? luz? Sí, ahí estás. Bienvenido, Javier. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Gloria, amigos de Canal B? Por supuesto, muchas gracias por la invitación a hacer una reflexión, especialmente en nuestro día, el Día del Periodista, que nos coge, vamos a decir así, en medio de toda una polémica, ¿no es cierto?, respecto a la conservación de las libertades de expresión y de prensa especialmente, digamos que ha aparejado todo lo que es el perfil ideológico del régimen de turno, ¿no? Ahora, hay que hacer, eso sí, te lo digo con mucha honestidad, hay que hacer el disclaimer correspondiente, ¿no es cierto? Yo no estoy en la narrativa de todavía seguir impugnando los resultados electorales, ¿no es cierto? A mí me parece sí, como les parece también a todos los observadores internacionales que estuvieron por aquí, ¿no? Que el señor Castillo ha ganado la contienda electoral de una manera completamente legal y transparente, ¿no? Yo no estoy en esa narrativa del fraude, no creo que eso tenga ni pies ni cabeza, ¿no? El tema no va por ahí, el tema no va por la legitimidad de origen del régimen, ¿no? El tema va porque, claro, cuando un partido, cuando un candidato gana una elección, ¿cierto?, evidentemente es porque está recibiendo el respaldo ciudadano. Y en ese orden de cosas, tiene la libertad para aplicar una serie de medidas y de políticas de Estado que son naturales a el entendimiento o la comprensión que ese candidato tiene de la política y del escenario socioeconómico y cultural en el Perú. Ok. Tiene esa legitimidad. Pero perfecto. lo que quedó clarísimo. Lo que no es dable, lo que no es aceptable, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, el trato que está recibiendo la prensa
si quieren ustedes, convencional, tradicional, clásica, ¿no es cierto? Porque hay una serie de actitudes de confrontación y de muchas veces de ignorar a los medios de comunicación y a los periodistas que De, tienen todo el derecho y la responsabilidad de asistir a los actos públicos del régimen y de las autoridades para transmitir la información a la ciudadanía. Eso está entonces, siendo absolutamente puesto en tela de juicio. ok, entonces empecemos con las preguntas, Javier, conocida clarísima tu posición. Las libertades informativas, que son la libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de difundir nuestro pensamiento, están consagradas en la Constitución Política del Perú de 1993. Y son libertades de las que gozamos no solo los periodistas, son libertades para todos los ciudadanos peruanos. Teniendo eso como marco jurídico que debemos respetar todos los ciudadanos, incluidos, por supuesto, las personas que están en el ejercicio del poder o que administran el Estado a través del gobierno, ¿cómo tú analizas que el señor Pedro Castillo, presidente de la República, sus ministros de Estado, tengan y mantengan esta relación tensa con los medios de comunicación, no den información, no sean transparentes, no informen a la sociedad, porque el único vínculo o sea, no son las redes sociales, son exactamente los medios de comunicación los que formamos ese vínculo entre quienes están en el poder y la sociedad civil. Ellos más bien mantienen, no sé si una reserva, pero se mantienen con una posición tensa y a veces violenta porque ha habido agresiones contra reporteros. ¿Cómo tú reflexionas frente a lo que está pasando en más de 2 meses en el poder? Bien, un poco lo que ya había dicho. Y esto tiene mucho que ver también con el perfil, ¿no es cierto?, político, ideológico del régimen, ¿no? Ellos han entrado a administrar el gobierno, ¿no es cierto?, con una lectura bastante particular, ¿no?, respecto a que lo que ellos consideran la prensa tradicional o conservadora es una prensa que no corresponde, dicen ellos, a los intereses del pueblo, ¿no? Es decir, que la voz de las ciudades, de los pobladores y de las regiones del interior del país no está siendo canalizada adecuadamente por los medios de comunicación. Ese es el entendimiento que ellos tienen, esa es la lógica y la racionalidad que manejan y la que explica, ¿no es cierto?, una serie de actitudes, ¿no?, de confrontación y de desprecio muchas veces por la labor de los periodistas, al punto que en 2 meses no ha habido pues una conferencia de prensa en regla, con rigor y como corresponde, especialmente en un momento de incertidumbre, y hay que siempre recordarlo, ¿no? La información como tal, la información que se maneja, se gestiona y se trabaja en los medios de comunicación, es un proceso gradual de reducción de incertidumbre, ¿no? Siempre va a ser así. Entonces, y eso tiene que estar al servicio de la ciudadanía. De tal manera que el régimen, por más que considere legítimo, ¿no?, su reserva o su política de distanciamiento con los medios, no tiene el derecho de reservarse de esa manera tan radical y tan extrema, ¿no?, al punto que los periodistas en las puertas de las sedes de las instituciones públicas del Estado, ¿no?, tienen que estar persiguiendo, gritando y mendigando una declaración de las autoridades. Eso es una situación completamente inaceptable y que además es totalmente inusual, ¿no? Y antidemocrática, porque repetimos, están violentando entonces el marco jurídico que ampara a todos los ciudadanos de estar informados. No nos Así es. están informando, no nos están informando. Bien, tú, con la experiencia que tienes, Javier, ¿cómo tiene que reaccionar la sociedad civil frente a esto que son atropellos también porque ha habido agresiones contra reporteros, ¿no? Gente vinculada, digamos, de las personas que han estado cuidando, que dan la seguridad al presidente de la República, incluso desde antes de que asumiera el cargo de presidente, han agredido a periodistas. ¿Cómo es? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿Qué hacemos? Bueno, esto viene ya especialmente de la segunda vuelta. El mismo señor Castillo varias veces se mostró bastante agresivo con los representantes de la prensa, ¿no? Y a pesar de haber suscrito la famosa proclama ciudadana, ¿no es cierto?, en que se respetaba
y se aseguraba el respeto de la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Hizo un Digamos, juramento incluso así agarrando la es, bandera, ¿no? Ujú. así es. Entonces, ese tipo de actitudes no se conectan o no tienen un contrapeso en la realidad, ¿no? Porque estamos asistiendo a esta política del avestruz, ¿no? Esconder el pico, ¿no es cierto? Huir de los medios, escapar de las declaraciones oficiales, con lo cual además el régimen demuestra que está realmente profundamente equivocado en lo que significa el entendimiento de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, a través del gobierno, que es el que administra el Estado, ¿no? Entonces, ellos creen que ese tipo de confrontación, ¿no es cierto?, va a generar una especie de reflexión, ¿no?, universal entre los medios de comunicación para tratar de entender qué cosa es lo que ellos quieren. Es decir, lo que ellos quieren es que la prensa, digamos, también cubra, ¿no?, lo que ellos consideran la voz del pueblo. Eso es una cosa, es una entelequia, es una cosa muy subjetiva de afirmar, ¿no? Porque los medios de comunicación están ahí, tienen su lógica, tienen su racionalidad, tienen sus técnicas de cobertura. ¿Para qué? Para llevar esa información, ¿no es cierto?, que proviene de la gestión del Estado a la ciudadanía, para darle insumos para que los ciudadanos, ¿no es cierto?, tomen una posición determinada sobre temas que incluso pueden afectar la calidad de vida de sus familias, ¿no? Entonces, hay que entender también que eso sí es cierto, que, digamos, los medios de comunicación tienen un fundamento constitucional, como tú muy bien lo has recordado, y tienen una misión, ¿no es cierto?, que es llevar la información, especialmente la que proviene de los organismos del Estado, como gestión pública, hacia los ciudadanos. Pero eso es una lectura, ¿no es cierto?, que es una interpretación de la realidad, no es la realidad misma, ¿no? Es una interpretación de la realidad que ha sido, digamos, digerida y puesta en forma de noticia para alcanzar a los consumidores noticiosos, que son la ciudadanía, la sociedad en general. Entonces, a lo que yo voy es que hay partes en que pudiera, ¿no es cierto?, generar una autorreflexión de nosotros, pero de ninguna manera las formas, ¿no es cierto?, los protocolos y la manera de relacionarse del régimen se puede aceptar de esa manera. No se puede despreciar los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen todo el derecho y tienen toda la obligación de acudir a, digamos, informar a la ciudadanía sobre la gestión del gobierno. Y el gobierno no puede correrse, no puede tener una política de huir, de escaparse, de enterrar el pico, ¿no?, Ujú, para ujú. evitar preguntas incómodas, porque ellos no entienden que parte de las funciones de los periodistas está en hacer preguntas incómodas, es su Por misión supuesto, exactamente. natural. Ellos no tienen por qué decir que los medios de comunicación dicen lo que quieren, que le editan las declaraciones y que están de parte de la gran empresa, ¿no? Esas son lecturas absolutamente ideológicas que no van con las tendencias, Ujú. especialmente de las políticas comunicacionales del Estado. Ahora, Javier, esto no solo es una posición ideológica o de cómo ellos perciben que debe ser el ejercicio de los periodistas. Y si los periodistas no escribimos como ellos quieren, bueno, nos van a tener, digamos, nos van a mantener aislados. Porque esto se ha, digamos, transfigurado en acciones concretas contra periodistas, ¿no? Antes incluso de que asumiera el señor Castillo la presidencia de la República, lanzó una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones pidiendo incluso la intervención sobre un canal de televisión, Willax. Y también han apurado una demanda por sedición, una acusación, una investigación por sedición contra periodistas, Beto Ortiz y Philip Butters. Y lo decimos una vez más, no estamos aquí justificando cómo ellos hacen el ejercicio del periodismo, pero ningún periodista, sea simpático o antipático, puede estar en una situación enfrentando una denuncia por sedición. Entonces, ellos ya han activado acciones contra los periodistas, han pasado de lo que ellos piensan ideológicamente a acciones concretas contra los periodistas. ¿Cómo observas tú esta situación? Bueno, digamos, estamos viviendo lo que la Sociedad Interamericana de Prensa y otros organismos internacionales o regionales, ¿no es cierto?, de vigilancia de los actos públicos, han calificado como censura previa, ¿no? Es decir, la capacidad eh, absolutamente ilegítima que se arrogan las autoridades para distanciarse
de la gestión de la información de los medios de comunicación. ¿Mm? A partir, como decía yo, de un enfoque ideológico que tienen ellos y político también, ¿no es cierto? Entonces, esta censura previa, que es la falta de acceso a la información pública, ¿no es cierto?, por parte de los medios que tienen el interés de informar a los ciudadanos, genera, ¿no es cierto?, toda un sistema de, digamos, de vacío, ¿no es cierto?, de chismes, de especulaciones, de bolas, de fake news también, como lo contaba yo anoche en una charla, ¿no es cierto?, dan pie a que esto se acreciente como una bola de nieve, ¿no es cierto?, que ellos mismos están generando, ¿no?, con esta especie de introspección, ¿no?, permanente y de desprecio y de odio a los periodistas y comunicadores en general. Lo único que están logrando ellos es que la ciudadanía, ¿no es cierto?, perciba que hay detrás de estas actitudes y de estas confrontaciones permanentes y sistemáticas una intención y un propósito mediato, que por ejemplo podría estar contenido en este proyecto que se presentó en el Proyecto Congreso, de ley, ajá, para la ley de 269, medios, ¿no? para Así es. intervenir de medios. Así es. Entonces, esto es una cosa que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista, ni siquiera a partir de la legitimidad de origen del actual régimen, ¿no? Ni siquiera a partir de ahí. No se puede aceptar. No se puede aceptar, correcto. Y entonces, ¿qué Y tendríamos que entonces lo, hacer? O entonces lo sea, que hay que hacer ¿qué pasa? Porque ya han es pasado dos activismo, meses. ¿no? ¿Este es un Claro. gobierno autoritario? ¿Consideras? Mira, Porque si no respeta las leyes, a 60 ¿ah? días de haber iniciado la gestión, Recorta eh, libertades. sí, digamos, es un régimen que se ha puesto el propósito de generar acciones de gobierno en los primeros 3 meses. Todavía, entre comillas, en la lógica de ellos hay todavía un mes que dista de la decisión que van a tener de engancharse y de conectarse con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. El mismo presidente Castillo ha dicho, ¿no es cierto?, que nosotros no es que no respetemos a los medios, dice él, pero se ve que es otra cosa, sino que nosotros necesitamos sentarnos a dialogar y a ver de qué manera vamos a informar a la ciudadanía. Pero no hay Entonces, que dialogar. cosa No que hay no, que no se puede dialogar. creer, ¿no? O sea, Ni él ni prácticamente ningún gobierno tiene que dialogar con no, los medios. te están diciendo, ¿no es cierto?, que ellos quieren participar de la agenda de los medios, es decir, y además del enfoque de las coberturas que los medios de comunicación deben hacer. Y eso no, eso que también está digamos, en texto y subtexto escondido dentro del proyecto de ley que estamos mencionando, ¿no es cierto?, es una cosa que nos tiene que llamar a hacer activismo, ¿no? Activismo dentro de los cánones de la democracia y del Estado de Derecho, ¿no?, para reclamar que el gobierno abra su gestión para que los medios de comunicación puedan transmitirla. Nadie dice que está mal que se promueva, que haya más espacios y haya más estaciones y haya más medios de comunicación, especialmente de los llamados pequeños, ¿no?, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en internet, ¿no es cierto? Nadie dice que eso está mal. Está bien, hay que promoverlo. Hay que promover que tengan mayor acceso a lo que ellos ya le han metido el diente, que es el espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? Tienen todo el derecho los medios de diseminar, de expandirse en cuanto a cantidad de medios para que haya mayor posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso también a la información. Ahora, Javier, el Estado peruano tiene medios de comunicación. Tiene el IRTP, que maneja el Canal 7, que maneja Radio Nacional, tiene el diario El Peruano. O sea, hay medios estatales, que no son medios del gobierno, son medios del Estado peruano para difundir las acciones también del gobierno. Sin embargo, ha habido también ahí un tema con respecto a unas declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que él consideró que el Canal 7 los estaba golpeando, ¿no? Refiriéndose que hay algunas críticas. Pero también aquí hay que hacer una defensa del trabajo limpio y honesto y transparente de quienes están trabajando en medios del Estado, colegas nuestros. Ellos no trabajan, no deben hacerlo para trabajar a favor de un gobierno de turno, sino del Estado peruano. ¿Qué reflexión tienes al respecto, Javier? Bueno, justamente conversábamos el otro día sobre esto, Gloria, esta declaración bastante inocente, ¿no es cierto?, del ministro de Transportes, genuina,
porque él ha pensado que lo que iba a decir estaba respaldado por la verdad, por la realidad y por el derecho de los pueblos, etcétera, a tener, digamos, un nuevo enfoque de gestión de medios, ¿no? Y gestión de prensa. Dijo claramente con lo que tú has dicho, ¿no? Que el Canal 7 no puede estar golpeándonos. O sea, él está diciendo que el canal, que es, como tú también lo has dicho, del Estado, ¿no es cierto? Y no del gobierno, que es el administrador temporal del Estado, ¿no es cierto? Deba estar a las órdenes de ellos justamente para generar contenidos que se conviertan en mera propaganda del régimen de turno. Y eso no se puede aceptar de ninguna manera. Es más, ya el Canal 7 ha venido registrando progresos en su apertura democrática a incluso las voces de la oposición. Y hemos Como visto corresponde, por periodistas, supuesto. así es, periodistas, ¿no es cierto?, que hacen entrevistas incluso muy punzantes y muy críticas a ministros de Estado, a congresistas oficialistas, ¿no? Y eso no está mal, eso es lo que tienen que hacer. No se puede entender de otra manera. El señor ministro de Transportes, aunque después se rectificó por ahí, ¿no? Digamos, revela la entraña del propósito y la intención que tienen detrás, ¿no es cierto?, de estos proyectos de leyes, sobre también ya han llamado la atención la propia Defensoría del Pueblo y todos los organismos de vigilancia y observación de la gestión de los medios, ¿no? Javier, ¿qué Sí. opinión tienes ya analizando la gestión del gobierno, digamos, abriendo un poquito los ojos sobre lo que está haciendo por un lado, el presidente de la República, que nos da un discurso que a veces no es coherente con lo que hace? Tenemos a un presidente del Consejo de Ministros que semana a semana, a través de sus mensajes por Twitter, lanza, yo diría hasta bombas, ¿no? Unas bombas informativas. La última ha sido esta mañana, refiriéndose al proceso judicial, a la investigación judicial que hay contra Vladimir Cerrón, que es el líder de su partido, el Partido Perú Libre. Parece que él responde, Bellido me refiero, más a Vladimir Cerrón que al presidente de la República. Pero este mensaje en particular, que quiero mostrarlo una vez más, ponerlo en pantalla a las 8:30 de esta mañana, este es el mensaje que escribió el presidente del Consejo de Ministros, hablando de una evidente persecución político-judicial a Vladimir Cerrón, intento de vetar a Perú Libre y encarcelar a sus líderes. Ha puesto delitos, 2 puntos: renegociar gas, recuperar petróleo, revisar contratos ley, asamblea constituyente y nueva constitución. Estamos dispuestos a enfrentarlos junto al pueblo. ¿No es esta una injerencia política del presidente del Consejo de Ministros sobre el Ministerio Público, que es un organismo autónomo? Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Pero el señor Bellido ya nos tiene acostumbrados a estos exabruptos, ¿no? Y por supuesto, a jugar al papel vicario, ¿no es cierto?, respecto a la relación que debe tener como autoridad con la prensa, sino está siendo reemplazado por sus tweets, ¿no? Y se supone que nosotros tenemos que hacer una agenda mediática basada en los tweets que el señor genera. Y eso tampoco es una práctica aceptable en un sistema democrático abierto, ni siquiera en las llamadas democracias socialistas del siglo XXI, ¿no? Entonces, por más posmodernidad, por más intento de abrir la cancha, ¿no es cierto?, y de ser más democráticos y más inclusivos, el señor Bellido no puede amenazar de esa manera, como ya lo he hecho varias veces, por lo cual yo considero también, desde el punto de vista de un analista, que el señor Bellido se ha convertido ya en un pasivo inmanejable para el presidente Castillo, ¿no? Estamos viendo lo que ocurre ahora con la interpelación del ministro de Trabajo, ¿no? Que también es otro pasivo inmanejable, ¿no es cierto? Por más que él pudiera haber exhibido una defensa bastante interesante, basada en que según el Estado de Derecho, ¿no?, él no tiene pues una sentencia condenatoria de ninguna instancia judicial, y en ese mérito, ¿no es cierto?, él piensa que tiene la legitimidad de acción. Pero en una lectura política, recordemos que la real política es la que al final manda, más que las intenciones, más que los propósitos, o más que las lecturas y los análisis, ¿no es cierto?, indica que el señor Bellido y el señor Maraví. ministro de Trabajo, Maraví, son un pasivo inmanejable que viene deteriorando día a día la posibilidad de que el presidente Castillo se conecte con la ciudadanía, ¿no?
Entonces, mientras no resuelva esto, porque además vemos, en sus actitudes una tibieza, ¿no es cierto?, un temor, ¿no?, o De una Castillo, indefensión. dices. Estoy hablando de Castillo, sí, del presidente Ujú. Castillo, y una falta realmente de autoridad, ¿no es cierto?, para zanjar las cosas que están mellando la legitimidad de origen que tuvo el régimen y que todavía tiene, y todavía está, digamos, a tiempo de salvar y corregir y enderezar rumbos en ese sentido, ¿no? ¿Tú le reconoces liderazgo al presidente Pedro Castillo? Porque recordemos también que ha sido colocado como candidato presidencial de Perú Libre en su momento casi circunstancialmente. Y fue porque el presidente del partido o el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, no podía ser candidato presidencial, ¿no? Y lo pusieron casi de último momento. Y ha llegado a la presidencia por obra y gracia del Espíritu Santo en beneficio para él. ¿Tú le reconoces realmente un liderazgo? ¿Está ahí, digamos, por su propio mérito? ¿Fue puesto circunstancialmente? Bueno, el origen ya lo entendemos y compartimos esto, ¿no? Es decir, la candidatura de Castillo fue una candidatura realmente de casi de último minuto, ¿no? Y que tuvo una primera base en los colectivos magisteriales, ¿no? Y la acción reivindicadora, sindicalista de Castillo en la época de Conare, ¿no es cierto? Que además está bastante enfrentado al gremio más conocido que es el SUTEP, ¿no? Hay una pugna de poderes ahí y hay, además, con el reconocimiento de este sindicato alternativo, digamos, se ha incentivado, ¿no?, la El FENATE. búsqueda de una actitud beligerante, confrontacional, ¿no es cierto?, y divisoria, ¿no?, que no ayuda y no abunda en la necesidad de la unión de los ciudadanos peruanos con miras a este bicentenario, ¿no? Y a salvar y a recuperar los 5 años perdidos a partir de 2016, ¿no? Hemos tenido realmente un juego de alternancias perversos y tóxicas en ese enfrentamiento entre los ejecutivos y los congresos, ¿no? Vacancia versus censura, etcétera. Entonces, ese modelo tóxico de entender la política pensábamos que se iba a comenzar a corregir a partir de la elección de este año. Y resulta que no, que esa segmentación e fragmentación y polarización de las posiciones políticas, incluso ciudadanas también, porque hay que ver la guerra abierta que hay en las redes sociales, ¿no? Teníamos la Demencial. posibilidad de comenzar a superar esas diferencias para alcanzar este bicentenario con un poco más de gobernabilidad y de posibilidad de mirar juntos el futuro del Perú, ¿no? Javier, y este cuadro que estás describiendo de tensión entre gobierno, entre Poder Ejecutivo y Congreso de la República, Poder Legislativo, lo que tenemos en la mira es que esto se va a agudizar, porque anoche ya grupos de oposición, bancadas de oposición, han reunido más del mínimo de firmas necesarias para presentar la moción de censura de Iber Maraví. Entonces, el camino hacia la censura del ministro de Trabajo, que como tú has dicho, ya es un lastre pesado para el gobierno de Pedro Castillo, esto parece que se va a concretar. Esta tensión se va a agudizar aún más. ¿Qué piensas? Sí, sí, eso lamentablemente está dentro de los pronósticos que se hacen, ¿no? Precisamente porque el régimen de turno no tiene o no se presenta con la autoridad necesaria, especialmente la figura del presidente Castillo, no se presenta con la autoridad necesaria que tiene pues un estadista, ¿no? Claro, no vamos a pedir que todos los que llegan a la presidencia se conviertan automáticamente en estadistas, ¿no? Pero por lo menos dentro de esa curva de aprendizaje que es natural cuando alguien llega a la presidencia, tiene que dar señales y las señales no pueden demorarse mucho, porque, como decía Aristóteles, ¿no es cierto?, la naturaleza aborrece el vacío. ¿Qué significa eso? Que cuando hay, digamos, un escenario político donde hay una serie de incertidumbres, de dudas, de legitimación y de descalificación del perfil y de la gestión de las autoridades, es precisamente el presidente de la República el que tiene que salir a demostrar ese liderazgo, a zanjar situaciones, a cortarlas de raíz y con eso sentar una posición de autoridad y de información a la ciudadanía
que está en control de la situación, que hay un capitán frente al barco y que entonces los peruanos tienen la posibilidad de tener cierta certidumbre, seguridad, confianza, que se comienza a construir como una narrativa primero y como una realidad después, ¿no? Javier, mira que en todos estos minutos de la entrevista no hemos tocado directamente los vínculos denunciados de miembros del gobierno con grupos de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso. Y esto lo menciono porque ya nos están escribiendo nuestros amigos, a quienes agradecemos por sus saludos, pero fíjate, nos escribe a través del Facebook Luz Aurora Medina de Romero y pone una frase que la conocemos desde hace mucho y a veces incluso la retuiteamos. Terrorismo nunca más. ¿Cuán peligroso es mantener a gente en el gobierno con estos vínculos denunciados por medios de comunicación, por policía antiterrorista, que se mantienen con grupos de fachada de Sendero Luminoso? ¿Cuán peligroso es para la estabilidad y la gobernabilidad del país? Mira, aquí hay que hacer otro disclaimer, ¿no? Porque yo tampoco estoy en la suposición, en la narrativa o en la creencia en que Sendero Luminoso, el MRTA o cualquier grupo sedicioso o subversivo en este país tiene posibilidades de trepar o de auto reinventarse, ¿no? Yo no tengo esa visión, no tengo esa lectura, ¿no? Para mí, Sendero Luminoso, el MRTA y todo movimiento sedicioso ha sido derrotado política y militarmente en ese país. O sea que no tenemos que incentivar, hemos visto lo que pasó con el cadáver de Abimael Guzmán, ¿no? Un poco más y se decía que le habían permitido escaparse pues, a Bolivia para que él recupere la salud y después retome su intención de movilizar a las masas, ¿no es cierto?, para conseguir el poder por las armas. O sea, esto ya es una cosa que no tiene mucho sentido de analizar, ¿no? Eso no va a pasar nunca, ya no tiene ninguna posibilidad. Otra cosa es que, como ha pasado con el ministro de Trabajo, tenga este pasivo histórico, biográfico, ¿no es cierto?, que afecta el presente de la gobernabilidad y las posibilidades de posicionamiento político del presidente Castillo, ¿no? Entonces, eso sí es un pasivo, como decía yo, inmanejable, y que la única opción que le queda al señor Castillo es prescindir tanto de Bellido como de el señor Maraví, ¿no es cierto? Con esos dos afuera, digamos, él va a acrecentar las posibilidades de reconectarse con la ciudadanía, cosa que comenzó a hacer ya, por ejemplo, en este viaje que tuvo al extranjero, ha ido a Wall Street, se ha reunido con los empresarios, digamos, y bueno, la gente de Wall Street no suele reunirse pues con terroristas, ¿no? Entonces yo creo que tampoco hay que exagerar, ¿no? El señor Castillo y su gente pueden tener la legitimidad para adoptar ciertas políticas de Estado, porque son los que han ganado la elección y son los que tienen el respaldo ciudadano de las urnas, además de las misiones de observadores que aquí tuvimos, ¿no? Pero una cosa es que ellos tengan esa libertad para gestionar políticas públicas o tomar medidas en un determinado sentido, y otra cosa es afectar la institucionalidad, ¿no?, imperante, que también afecta al Estado de Derecho y al sistema democrático en general. Interesante, Javier. ¿Te parece que se exagera cuando se hace referencia a las investigaciones que tiene, por ejemplo, el señor Bellido, investigación por terrorismo, investigación por apología al terrorismo, investigación por lavado de activos? Pues son cosas diferentes, ¿no? Una investigación, digamos, en los años 80, por el tema de vinculaciones con Sendero Luminoso, con otro tipo de investigaciones que tengan que ver con cuestiones patrimoniales, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente ese pasado, como ya lo dije antes, ese pasado que tiene el ministro de Trabajo, ya lo ha condenado. O sea, por más que él diga que no tiene una sentencia condenatoria de ninguna instancia judicial, el solo hecho de haber, digamos, estado en ese tipo de situaciones y de escenarios ya lo descalifica para seguir al mando e integrar un equipo de gobierno como es el actual, ¿no es cierto? Y le representa al presidente Castillo un pesadísimo lastre, ¿no?, que además, con todos los riesgos y los peligros y las amenazas de hacer cuestión de confianza, si es que este señor es censurado, eso apareja todo un sistema de desconfianza general, de ambiente de duda y de ambiente de temor generalizado
que no es pues una buena señal ni para los mercados, ni para el escenario internacional, ¿no es cierto?, ni para la reconstrucción de la vida pública del Perú, especialmente luego de este contexto de pandemia, ¿no?, de recesión económica, ¿no es cierto?, y de una serie de problemas de tipo económico que han surgido a raíz de ello, ¿no? Excelente. Javier, ¿qué tan peligroso es tener un presidente del Consejo de Ministros investigado por estos delitos, estos presuntos delitos que ya acabo de recordar? Pero un presidente del Consejo de Ministros que tiene información sensible, porque él tiene la información de la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? Información sensible sobre los ciudadanos, incluidos sus opositores. ¿Ah? ¿Qué poder real, ¿no? Es el poder real que él tiene sobre información de los ciudadanos, incluidos los ciudadanos que se están oponiendo tenazmente y que salen a las calles también para protestar por este gobierno. ¿Qué tan peligroso es ello? Bueno, tiene un peligro latente y un peligro creciente, ¿no? Yo no tengo mucho optimismo de lo que pueda pasar, la verdad, ¿no? Yo creo que esto se va a incentivar, se va a seguir alentando, y este divisionismo y esta casi guerra civil que se tiene en las redes sociales se puede trasladar a la realidad, ¿no? Hay que ver que así como hay grupos cada vez más grandes de gente que se opone, ¿no?, al régimen de turno, sea por la designación de autoridades con un perfil dudoso, ¿no es cierto?, o riesgoso, o sea por el anuncio de ciertas medidas, como por ejemplo la segunda reforma agraria, ¿no?, que el presidente Castillo anunció que este domingo va a comenzar. Entonces, así como hay esos grupos en contra de, también este señor y su gente tienen sus grupos y su activismo particular, especialmente proveniente del interior del país, que es una especie de copar, ¿no es cierto?, del campo a la ciudad, vamos a decir así, ¿no? Como decía un cierto axioma ideológico, ¿no? Entonces, tiene un respaldo él, que proviene del interior, y tiene una resistencia que es más de la ciudad, ¿no? Pero eso puede cambiar para mal del señor Castillo si continúa con este tipo de indefiniciones, si continúa teniendo presente en su gabinete a gente que tiene este tipo de antecedentes, y sobre todo, si continúa con medidas o políticas o leyes o proyectos que se leen y que se interpretan realmente como extremos y bien peligrosos para la institucionalidad y para el sistema democrático, como pudiera ser esta ley presentada por el congresista Abel Reyes, ¿no? Así que estamos notificados y tenemos que hacer algo, especialmente tenemos que hacer un activismo democrático a través de las redes y a través de otros mecanismos que ya conocemos. Efectivamente, y recordábamos cuando comenzamos el programa de hoy, mi querido amigo Javier, la importancia de nuestro trabajo como periodistas, ¿no? Que no solo es reportar lo que pasa con veracidad, con transparencia, con independencia, sino también ponernos siempre del lado de la democracia, que es la defensa de las libertades. Y defender las libertades pasa necesariamente por defender la Constitución, que es la Constitución vigente, que es el marco jurídico, la única forma de vivir de tener, digamos, una sociedad pacífica, de vivir pacíficamente, es que todos respetemos las leyes, las normas y la Constitución. Pero ya se ha dicho una y otra vez que miembros del gobierno, incluida la señora Dina Boluarte, están hablando permanentemente de la Asamblea Constituyente, de la recolección de firmas, y esto está en contra de la Constitución. Permíteme, por favor, recordar, es un video muy cortito de lo que pasó hace ya un mes en Cañete. Mire, yo creo que nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien, reitero, de todos los peruanos, pasa por un cambio de la Constitución. Ministra, y estamos trabajando en ello, estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente. Fíjate qué reflexión, me gustaría que compartas con nosotros esa reflexión, porque es una alta funcionaria del Estado peruano. Ella no es solo la señora Dina Boluarte, miembro de Perú Posible o candidata a la vicepresidencia. Ella ya está en el ejercicio de la vicepresidencia del Perú.
y está en el ejercicio de su libertad de opinión. Ella piensa que el Perú puede mejorar cambiando la Constitución, pero hay un límite, que es la Constitución. Ella no puede ir en contra de la Constitución. Y ayer, nada menos, o hace 2 días, el congresista Guillermo Bermejo, también con procesos pendientes ante la justicia, se va durante el pleno a un evento fuera de Lima y vuelve a repetir lo mismo, esa narrativa de juntar firmas, asamblea constituyente, nueva constitución, pero nos están trastocando la realidad y nos cuentan una verdad que no es la verdad de la Constitución. ¿Qué reflexión tiene, Javier? A ver, mira, Gloria, recordemos que también teníamos una Constitución, ¿no es cierto?, vigente y además muy bien diseñada, que era la Constitución del 79, 79. ¿no? Y que fue, en ese momento, digamos, puesta en tela de juicio el año 92, con lo que pasó el 5 de abril, ¿no? El autogolpe de Fujimori. Así es. Entonces, también había una Constitución que respetar y, sin embargo, no se respetó. Y al contrario, el señor Fujimori, ¿no es cierto?, llevó adelante este CCD, ¿no es cierto?, y cerró el Congreso, intervino Contraloría, Tribunal Constitucional, un golpe de Estado. Así es, ¿no es cierto? Y luego, ojo con esto, tuvo un respaldo de más del 90% por lo que hizo en ese momento, ¿no? Es decir, la ciudadanía consideró legítimo haber subvertido la Constitución imperante en ese momento para pasar a diseñar otra. Ahora, eso como antecedente, ¿no? Lo que yo sí pienso es que no hay necesidad, y porque tampoco está incluido o estipulado en la Constitución vigente, que se pueda hacer este tipo de medidas extremas. Yo pienso que no tiene por qué irse a un contexto de asamblea constituyente. Lo que sí hay que hacer cambios importantes, y ninguno de esos cambios puede ignorar la participación del Congreso de la República, porque es a través del Congreso que se tiene que hacer este tipo de reformas constitucionales para alterar o cambiar artículos que pueden ser, por ejemplo, digamos que no se ajustan a los intereses de la ciudadanía en general. Por ejemplo, en el tema de aplicar ciertos mecanismos que puedan asegurar los derechos de los consumidores, ¿no? Ahora, hay que recordar una cosa también, Gloria, ya que estamos hablando de temas de fondo, ¿no es cierto? Claro, nosotros decimos que hay que defender la Constitución, que no hay que tocarla, sino en algunos puntos y algunos aspectos, sí, pero ¿qué tanto respetamos la Constitución actual? Si tú te das cuenta, el artículo 58 de la Constitución dice que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Pero en realidad, y esto es una crítica que además ya es internacional también, no tenemos una política social de mercado aquí. Es una política de mercado completamente abierto, salvaje, dejado justamente a las fuerzas de este mercado, que, digamos, los intereses creados, como decía Jacinto Benavente, puedan hacerse de la gestión económica, especialmente la que proviene de las políticas de Estado que favorecen determinados sectores económicos o productivos, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que hay que ser coherentes. No hay que hacer ninguna asamblea constituyente, me parece que no es, y además no tienen la posibilidad a través de estos mecanismos actuales y vigentes para impulsar una asamblea constituyente, pero que hay que hacer cambios, incluso la propia Keiko Fujimori lo dijo en su campaña, hay que hacer cambios importantes en la Constitución, sin necesidad de alterar el Estado de Derecho actual, ¿no es cierto?, y la posibilidad de la gobernabilidad que tiene este régimen, que cada vez es menor si es que no toma las medidas correctivas, señor Castillo, especialmente, digamos, sacando de su gabinete a estos dos lastres inmanejables que tiene, y por supuesto no yéndose al extremo de poner leyes, por ejemplo, como esta del señor Abel Reyes, que en tela de juicio y que amenaza la libertad de expresión y de prensa, porque puede generar pues la posibilidad de que, como ellos dicen, en situaciones extraordinarias o de emergencia, ¿no es cierto?, tomar control del manejo de los contenidos en medios. O sea, ¿de qué estamos locos acá todos? Sí, estamos locos. Esta cosa no se puede aceptar. Sí, ciertamente, como lo has repetido durante la entrevista, es inaceptable, pero quisiera tomar parte de lo que has dicho, ¿no? Cuando te refieres a que la economía es tan salvaje en algunos casos, ¿no?
y que no se están cumpliendo algunos artículos de la Constitución. Pero ¿qué nos corresponde de los medios de comunicación? ¿Cuál es nuestro rol como periodistas, Javier Monroy, frente a un incumplimiento de la Constitución? Bueno, a ver, todos sabemos que hay pues periodismo informativo y periodismo opinativo, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que, digamos, ser más rigurosos y más precisos y más comprometidos con el análisis de fondo y de que este análisis pueda, digamos, ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones que van a afectar su calidad de vida, ¿no es cierto? Tenemos que ser críticos, tenemos que ser analíticos. Y resulta que por imperio de la inmediatez y de la hiperconvergencia digital y del reino de los algoritmos, ¿no es cierto? Y la velocidad de transformación cultural que estamos viviendo, cada vez es menor la capacidad de crítica de la gente para entender el contexto de la noticia, ¿no? El contexto, ¿qué cosa te da? El antes. ¿De dónde viene esa noticia? ¿Cómo se está gestionando? ¿Y qué implicancias puede tener en el futuro? Eso es lo que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente invadidos y fagocitados por la infodemia, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo digamos, exceso, saturación informativa, porque si nosotros queremos darle un mensaje a la ciudadanía para que ellos, por ejemplo, no caigan en la debilidad de las noticias falsas, en la desinformación o las pseudonoticias, ¿no es cierto? Y queremos darles herramientas y filtros, como por ejemplo el fact-checking, ¿no? Resulta que la cantidad de información es tal que no te permite hacer análisis y verificar y contrastar fuentes. Entonces, estás en una noticia, quieres analizarla, quieres deconstruirla y de pronto te viene otra y otra y otra. Y te gana, y te gana. Es un torrente de información. Un círculo vicioso en el cual la ciudadanía está viendo afectado su derecho a la información también, ¿no? Y si encima tenemos a miembros del gobierno, a ver, yo le pongo los ojos ahí porque están en el poder, que te repiten y te repiten como el presidente de la República, que la Constitución no ampara el derecho a la salud y el derecho a la educación, cuando eso no es verdad, también tenemos que decirlo y repetirlo. El señor Castillo no nos dice la verdad. Y bueno, nosotros podemos saberlo, nuestros oyentes podrán saberlo, televidentes, pero probablemente haya personas o que están desinformadas o que no tienen las herramientas informativas necesarias y se dejan sorprender, ¿no? Así es. O sea, también hay que luchar, por decirlo así, contra esa desinformación que proviene de quienes están ejerciendo el poder. O la señora Dina Boluarte, que se va a Cañete a decirnos que puede convocarse una asamblea constituyente y cambiarse la Constitución de una forma que no es legal y que no es constitucional. Así es. No tienen la legitimidad para transformar la Constitución de esa manera, ¿no es cierto? No están los mecanismos de recambio constitucional insertados en la Carta Magna, ¿no? Y por supuesto, ya en el análisis de fondo, como te decía, no hay necesidad de una asamblea constituyente y no hay necesidad de cambiar la Constitución de una manera extrema, ¿no? Lo que sí hay que hacer es ajustes a algunos de los sectores que están, digamos, con la necesidad de ser actualizados, ¿no? Porque las realidades son cambiantes, ¿no? Se transforman, ¿no? Los contextos van cambiando. Lo que era hace 30 años el PBI, por ejemplo, se ha transformado completamente. Lo que era la población económicamente activa, también lo que era la venta de minerales en el extranjero. Es decir, todas las capacidades, digamos, sectoriales o de gestión pública van cambiando, van transformándose y la ciudadanía tiene que adaptarse a ello. Y los periodistas tenemos la necesidad de estar al tanto de ello, estar informados, analizar las cosas, ejercer materia crítica para no actuar como autómatas, ¿no es cierto?, o como esclavos de la matriz y del sistema, como si fuéramos gente que solamente tiene valor para emitir un voto cada 5 años, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad que es permanente, informar y orientar a la ciudadanía. Muy bien, nos ganó el tiempo, Javier. Me gustaría, por supuesto, tenerte en otra oportunidad en Libre Expresión para seguir dialogando sobre estos temas de tanto interés para la ciudadanía. Sí. Muchísimas gracias y que el resto del día tengas una buena jornada por el Día del Periodista. Gracias. Un abrazo para ti.
Gracias, un abrazo. Bien, Javier Monroy Cervantes nos acompañó en gran parte del programa. Ya venció la hora de nuestro programa, nos vamos corriendo, corriendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Libre Expresión y si Dios lo permite, regresamos el lunes. Gracias, buen fin de semana.